Familiares, investigadores y periodistas durante 40 años han intentado armar el rompecabezas de la verdad de lo que sucedió al interior del Palacio de Justicia. Parece haber quedado enterradas allí las respuestas de muchas preguntas. ¿Quién tenía el control del país en medio de la crisis? ¿Por qué no se atendió la petición del presidente de la Corte? De lo único que hay certeza es que fueron los mismos rehenes los que comenzaron a contar lo que pasaba adentro a través de transmisiones radiales en vivo. Nos comunican las autoridades que la fuerza pública está rodeando completamente el edificio. La policía y el ejército se están tomando en este instante la labor de rescatar el Palacio de Justicia, es decir, para tranquilidad de todos. Como habían varios periodistas ahí, todos escuchando radio, por la radio nos empezamos a enterar de lo que realmente estaba pasando, porque para nosotros era un asalto, pero no sabíamos qué estaba pasando. Mire, las otras personas están siendo evacuadas sanas y salvas del Palacio. ¿Están siendo evacuadas? Sí, señora. Ahí ¿Por dónde están siendo evacuadas? Por la parte posterior del Palacio de Justicia. Y pusimos la radio, que era lo que teníamos a la mano, y comenzamos a escuchar lo que se podía escuchar. Y claro, la sensación de asombro, de inquietud, de incertidumbre, de extrañeza. Es que era la balacera. Y por la radio nos enteramos que Reyes Echandía estaba, y había habido una llamada de desesperación tratando de pedir ayuda. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pedir auxilio a través de los medios de comunicación, porque la reacción inicial de ellos es comunicarse con el gobierno. Claro, la Corte, ¿a quién iba a llamar? Al presidente de la República. Ellos, que el presidente de la Corte entra en contacto con el presidente de la República, o mejor dicho, trata de hablar con el presidente de la República. El presidente de la República no le pasa el teléfono. No quiso pasarle el teléfono. En la primera oportunidad que hablé con él, me dijo que un comando del M-19 se había tomado el edificio, que parecían tener intenciones de negociar, pero que para poder comenzar las conversaciones era imprescindible que hubiera un cese al fuego por parte de las autoridades del Ejército, de la Policía, que estaban disparando sobre el Palacio de Justicia. En esa oportunidad incluso el comandante Otero nos concedió un plazo de 15 minutos para intentar conseguir ese cese al fuego, y en caso contrario, dijo el comandante Otero, pues todos iban a morir en el Palacio de Justicia. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. La segunda oportunidad, yo llamé después de que había vencido ya por mucho tiempo el plazo que había conseguido Otero. Y lo que me dijo mi padre en ese momento es que él había logrado hablar con el director general de la policía, que era el general Víctor Delgado Mayarino, y que el director de la policía le había dicho que la orden de cese al fuego ya estaba dada, que parecía que lo que había era un problema de comunicación entre el Palacio de Nariño, que había dado la orden, y las tropas que no habían recibido esa orden todavía. Yo lo que le propuse a mi padre en ese momento es que si el problema era de comunicación, podía intentar salir al aire con un medio de comunicación y decir que había que cesar el fuego y que el gobierno, por lo que le había dicho el director de la policía, ya había dado la orden de cese al fuego. Él consultó esa posibilidad con el comandante Otero,
Otero estuvo de acuerdo. Después de eso ya lo llamaron otros periodistas, Juan Gosaín, por ejemplo, recuerdo que lo llamó. Y esa fue la segunda oportunidad en que pude hablar con él. Su acción desde varias ventanas del Palacio de la Corte. Llamé al ministro de Gobierno, que había sido el doctor había sido su viceministro, llamé al director del DAS de la época, que era el general Maza. Ninguno me pasó al teléfono, ni a Yesid ni a mí. Entonces, por esa angustia, yo llamo a García Márquez y le digo, Gabo, esto va a ser una tragedia. Usted es el único que puede convencer al presidente de que hay que parar el operativo militar para facilitar la negociación. Él está en París. Me dice, deme una hora. Y a la hora me llama. Y me dice, no hay nada que hacer. El presidente no domina la situación. Todos los teléfonos sonaban preguntando por qué el presidente no responde, por qué el presidente no responde. Y nosotros no podíamos dar una respuesta. A nosotros no nos decían nada. A ver, yo creo que no fue especulación. Y creo que no fue especulación por dos razones. ¿Cómo le decían esa teoría, doctora Parada? Golpe, no mini golpe. Fue un golpe. Claro, porque técnicamente el presidente estuvo ausente de lo que estaba pasando. Incluso eso se verifica con la declaración de Belisario Betancur. Cuando se le toma la declaración a Belisario Betancur, Belisario no conoció muchos de los hechos, no sabía que se estaba disparando con tanques, no sabía que estaba en el estado de, digamos, de contención con esa violencia. No sabía que se habían hecho muchas cosas, sin embargo, salió y asumió responsabilidad y dijo, yo soy el responsable. Inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas. Yo creo que el presidente de la República, frente a la toma del Palacio de Justicia, entrega el control y el operativo a la fuerza pública, al ejército, básicamente. Se ha hablado mucho sobre por qué no le pasó al teléfono. Dicen que no hablara con el presidente de la Corte porque estaba secuestrado, porque no era una persona libre. Pero lo cierto es que el presidente de la Corte sí pidió y exigió hablar de rama a rama, de poder a poder con el presidente de la República, básicamente para pedirle que pararan de disparar. El presidente de la República no le pasó al teléfono al presidente de la Corte y que el ministro de Defensa no le pasó al teléfono al presidente de la República, que está contado en el libro de Germán Castro. Yo sí creo que en esas 28 horas el Poder Civil perdió el control real del manejo del orden público en los episodios del Palacio. Entonces le dije, ¿qué está pasando, mayor? Cuénteme qué está pasando, qué pasa con el presidente, por qué no responde a los llamados de nadie. Me dice, es que el presidente ya no es presidente, el que da las órdenes es mi general. Sí hubo un golpe de Estado el 7 de noviembre de 1985 en Colombia. Excepcionales de protección. Como tipo 4 y pico, ya llegaron las autoridades, unos de civil, otros me parece que iban con vestido de negro. Nos hicieron correr un poquito hacia la parte de atrás. ¿Por qué? Porque por ahí colocaba una escalera para sacar a unos personajes que están en el tercer o cuarto piso, que era la esposa de Jaime Castro y el hermano del presidente Belisario Betancur, que está ahí. Pues lo sacaron. Me recuerdo tanto que dijeron, ya venimos por ustedes. Todavía lo estamos esperando que nos van a rescatar todavía. Y en demostración del mismo, las cámaras continuaron sus deliberaciones.
Hoy, más que nunca. Yo empiezo a sentir la magnitud de lo que está pasando cuando el taque-taque de los helicópteros. La imagen era muy impactante, ver un helicóptero descargar personal y que la gente empezaba a caer y lo primero que hacía era coger su arma y empezar a disparar hacia adentro. Más tarde supe que el que estaba manejando, el que iba piloteando el helicóptero era el capitán Moore. Brigadier General en uso de buen retiro de la Policía Nacional, Luis Alberto Moore Perea, quien participó directamente en la retoma del Palacio de Justicia en el año de 1985. Nunca me imaginé que estaban bajando los de las Fuerzas Especiales a entrar a entrar a tomarse ellos también el palacio. Se me ordena entrar en un helicóptero, un Bell 206. Yo tenía el grado de teniente y entramos con otro compañero, piloto teniente Paulo García. Eran unos tipos dentro del edificio disparando hacia afuera. Entonces era el caos absoluto que no permitía planear nada. Mi capitán Talero me decía: piloto, ¿le da miedo? ¿Le da miedo? Métase, métase. Pues todos estábamos, yo no voy a decir que no, todos teníamos miedo porque se sentía que abajo estaba la situación complicada. ¡Montador! Yo aspiraba a aterrizar sobre la azotea, pero entonces los oficiales que estaban allí no dejaron que ni siquiera aterrizara, sino que empezaron, y ahí se ven en las imágenes cuando empezaron a lanzarse. Nos desestabilizaron el helicóptero. No, fue un momento de mucha tensión. Ahí vemos que el teniente Aparicio, cuando cae, se daña un pie y lo vemos cómo dispara él, recibiendo fuego de abajo. Y nosotros alcanzamos ya a dejarlos a ellos salir e ir a recoger a otro grupo de comandos especiales. En un momento aterricé ahí en lo que era la Plaza de Bolívar. Mi general Vargas estaba en el Capitolio, en las escaleras del Capitolio. Fui y me le presenté y me dijo: ya Talero murió, hay unos heridos. Estaba el teniente Aparicio y estaba el capitán Carlos Alberto Orjuela con esquirlas de granada. Y simplemente me dijo que había que recoger a esas personas heridas. Dije, como ordene mi general. Estaba yo bajando las escalinatas y me volví y me llamó, me dijo: Moore, si lo puede hacer, hágalo. Pero ya no fue, digamos, que la orden es que usted tiene que... No, si lo puede hacer, hágalo. Y ya entré, ya aterrizamos otra vez en Palacio. Sacamos a Orjuela Sánchez, a Aparicio, y los llevamos al hospital militar, en donde ya, allá, les cuento sinceramente, como siempre lo decía, casi ni las piernas yo las podía controlar de todo lo que fue ese momento, porque un momento de mucha tensión, de guerra. No hubo planificación para la respuesta al Palacio de Justicia, porque es que todo se dio a la carrera. Los tipos entran y lo primero que reacciona es el guardia presidencial y la estación de policía que está ahí cerca.
no tenían otra opción. Entonces, mientras ellos vienen a lo que se llama militarmente a desarrollar la situación, ya sale por la radio el aviso de que el M-19 asesinó al vigilante y que se tomó el Palacio de Justicia. Entonces envían los comandos de la policía a que tomen acción y eviten que se corone la parte superior del palacio para establecer el control ahí. Y es cuando asesinan al capitán. El teniente que venía de la Policía Nacional, que entró por el sótano, lo recibieron a tiros y de una vez salió herido. Entonces, de ahí para allá no hay planificación, ya es reacción y al general Arias Cabral le dicen, pasó esto, él se alcanza a vestir con el camuflado y arranca para allá y van llegando las unidades y todo se va desarrollando así. Por eso no se puede decir que hubo una planificación. Cuando uno mira el tema de quién asumía la vocería de la operación, era Luis Alfonso Plazas Vega. Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue absuelto por duda en casación por la Corte Suprema de Justicia, pero fue condenado en primera y segunda instancia, tanto por la juez como por el tribunal. Sale diciendo esto más o menos a las 6:30 de la tarde del 6 de noviembre de 1985. Una toma cobarde y asesina, y una retoma en la cual no se consideró la vida de la gente inocente ni los rehenes, y el propósito era retomar el palacio, dar de baja a los guerrilleros y todo lo que pasara alrededor, o sea, los rehenes y la gente inocente, si caían era el daño que había que pagar para salvar la democracia. Así fue como se dijo desde el primer momento. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. Y defendiendo la democracia era que estaban acabando con la democracia en parte porque el poder judicial estaba en riesgo, como resultó que murieron más de 20 magistrados, entre principales y auxiliares. No, en ese momento yo no era héroe nacional. Yo era el comandante de la Escuela de Caballería, un hombre estaba cumpliendo con sus obligaciones y cuando me preguntan es qué estaba haciendo el ejército ahí. Y yo le dije, pues, defendiendo la democracia, maestro. Me pareció tan elemental la respuesta que por eso la contesté en esa forma. Ahí están los videos en todas partes. Voy a pedir que no se me acerquen mucho porque todavía hay resistencia en ese sector. En el segundo lugar, quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. 215 personas rescatadas, pero con el tiempo y con los años se fueron identificando más personas. Y en este momento vamos como en alrededor de 270 personas que fueron rescatadas. ¿Tú no crees que merece un aplauso, un reconocimiento, una gratitud nacional al general Jesús Armando Arias Cabral, comandante de la operación, y a todos sus hombres por haber sacado de las manos del M-19 a cerca de 270 personas con vida? ¿No crees que se lo merece? Pues él está preso y los asaltantes no han pagado un solo día de cárcel.